Hola, soy Ainara y hoy voy a hablar sobre el hedonismo o también llamado epicureísmo. En este vídeo hablaré sobre Epicuro y la escuela que fundó en su propio jardín, después hablaré sobre Lucrecio, que fue uno de sus discípulos, a continuación hablaré un poco sobre su pensamiento en varios aspectos y no solo en la ética, y ya por último pasaremos a su ética, que ahí es donde definiré el concepto de hedonismo. Además, para finalizar el vídeo haré una breve conclusión. Epicuro fue un filósofo griego que nació en Samos el año 341 a.C. Este fue oyente de Pánfilo y a los 18 años viajó a Atenas para cumplir su servicio militar. A continuación se dio al estudio en Colofón y en el año 307 a.C. volvió a Atenas, donde abrió allí su escuela fundada en su propio jardín. La sede de esta asociación fue el mismo jardín de Epicuro, por lo que sus discípulos, que se aceptaban tanto mujeres como esclavos, fueron llamados filósofos de jardín o epicúreos. Igual que las demás escuelas, el epicureísmo constituía de una asociación de carácter religioso, pero la divinidad de esta escuela era el propio fundador, por lo que existía una gran autoridad de Epicuro sobre sus discípulos. Estos eran seguidores fieles y le tributaban honor a su maestro, además de copiar su conducta. Incluso aprendían de memoria las principales doctrinas. En esta escuela no solo se adquirían conocimientos teóricos, sino que ponían en práctica esas enseñanzas, aprendiendo así un modo de vida. Uno de sus seguidores fue Tito Lucrecio Caro, que en su obra De Rerum Natura dejó una fiel exposición del epicureísmo, además del gran valor poético que tiene. Sobre Lucrecio no se saben muchos datos, pero probablemente nació en el 96 a.C. y murió en el 55 a.C. Este seguidor de Epicuro fue anunciado como un loco y que su obra fue creada a partir de su locura. Estas noticias pudieron ser invención de los escritores cristianos debido a la exigencia polémica de desacreditar al mayor representante del ateísmo epicúreo. Los inacabados 6 libros de la obra de Lucrecio se dividen en 3 partes. Primeramente habla sobre la metafísica, después sobre la antropología y por último sobre la cosmología. Además, cada parte consta de 2 libros. Lucrecio ensalzó a Epicuro como una divinidad y le consideró el fundador de la verdadera sabiduría. Sobre el pensamiento de Epicuro, él veía la filosofía como el camino para lograr la felicidad. Además, según él, en la filosofía, el hombre se libra de todas las inquietudes o molestias e incluso aparta las opiniones irracionales. Él separa la filosofía en 3 partes, en la física, la canónica y la ética. La física y la canónica son muy semejantes, ya que llamó canónica a la lógica, o también llamada la búsqueda de la verdad o teoría sobre el conocimiento. A Epicuro solo le interesaba la ética, por lo que se dedicó a ella aún más que los estoicos. Epicuro además despreció todas las investigaciones puramente científicas y tachó a las matemáticas como inútiles, ya que éstas no tienen relación ninguna con la conducta humana. Una de las razones para oponerse a las matemáticas es que éstas no se nutren de ningún conocimiento sensible, por lo que el conocimiento sensible es la base de todo conocimiento. En la astronomía, Epicuro advertía que no se puede llegar a ningún tipo de certeza, puesto que estos fenómenos pueden tener varias causas al producirse. Además, lo ya descubierto no tenía ningún tipo de validez, ya que todas las teorías eran hipotéticas. Y sobre la divinidad, él se opone, ya que argumenta que existe un tipo de mal, por lo que esta deidad, según él, debería suprimirlo. Comenzando con la ética de Epicuro, él realizó una teoría llamada hedonismo, en el que dice que el placer es lo que te llevará a la felicidad, que es lo que todos los seres humanos buscamos. El placer se podría definir como la ausencia de dolor en el cuerpo, pero además como la ausencia de perturbaciones psicológicas como el miedo, la tristeza, la ansiedad, el estrés, etc. Y también como la satisfacción de nuestros deseos. Epicuro no se refiere a los placeres momentáneos, sino a los que duran toda la vida. Además, los hedonistas defienden que cualquier ser humano nace con la capacidad de experimentar los placeres, además de que estos no son ni buenos ni malos, simplemente existen y ser bueno o malo dependerá del tipo de deseo que sea. El objetivo del hedonismo era conseguir la ataraxia, es decir, la ausencia de toda perturbación basada en una vida de lo más sencilla, solo abasteciéndose con lo necesario.
por lo que consideraba que el hombre más feliz no era el que experimentaba los deseos o placeres más intensos, sino el que conseguía evitar las preocupaciones. Para ello, Epicuro distingue 3 tipos de deseos: los naturales y necesarios, que son las necesidades básicas y biológicas, que son beber, comer y dormir. Después están los deseos naturales y no necesarios, que estos son para obtener más placer, como por ejemplo comer una paella en vez de un trozo de pan. Y por último están los deseos no necesarios y no naturales, que son aquellos que solo quieres más y más, como el poder, el lujo, la gloria, etc. Solo los deseos naturales y necesarios deben satisfacerse. Además, únicamente el cuidadoso cálculo de los deseos puede conseguir que el hombre se libere de sus preocupaciones y consiga ser feliz. Con esto se puede conseguir a base de la prudencia. Y la prudencia y las virtudes las considera Epicuro unas condiciones esenciales para llegar a la felicidad. Epicuro, para finalizar su teoría, realiza una serie de normas que hay que seguir para conseguir una vida placentera. La primera es eliminar el miedo a los dioses, que esta solo se consigue reflexionando y pensando que ellos no se ocupan de los asuntos humanos. Simplemente los sacerdotes, brujos, etc. son buenos psicólogos. La siguiente es eliminar el miedo a la muerte, que esta solo basta pensar que es una absurdez, ya que cuando nosotros existimos, ella no está presente. Y cuando ella está presente, nosotros no existimos. Después, para eliminar el miedo al destino, como Epicuro dijo, él no era determinista, por lo que añadió el azar y la libertad, por lo que cada uno es responsable de su futuro y de su camino. Por lo que aquí el destino es nulo. Para Epicuro, los placeres más importantes son los abstractos, como la amistad. Asegura que la amistad es fundamental para llegar a ser feliz. La confianza mutua, las ventajas de serlo, los momentos y el no lamentarse por la muerte prematura de ellos son esenciales para conseguir la felicidad. Además, sobre la vida política, consideraba que era mejor alejarse de ella, ya que solo traería perturbaciones y por lo tanto sería un obstáculo para conseguir la ataraxia. Y bueno, para finalizar mi vídeo he decidido hacer una conclusión más cercana resumiendo todo esto y dejar de dar la chapa un poquito. Vale, Epicuro fue un gran filósofo, ya que creó su propia escuela y una teoría llamada hedonismo, que era la búsqueda de la felicidad. Y esta se obtendría a partir de unas series y normas que él puso. Por ejemplo, la felicidad se obtiene a partir de la ausencia de toda perturbación y la obtención de algunos deseos. Estos deseos tienen que ser muy estrictos, ya que no pueden ser excesos, sino tienen que ser moderados y además solo los necesarios. Uno de estos deseos más importantes es la amistad, que aunque sea abstracto, lo considera como esencial para llegar a la felicidad. Y lo más importante es que todo esto debe vivirse en el presente, sin estar anclado al pasado ni preocuparse por el futuro, ya que todo esto debe vivirse con una tranquilidad. Y también una cosa muy importante es que el modelo de vida para conseguir la felicidad según el hedonismo tiene que ser muy sencilla y sin extravagancias. Aquí finaliza mi vídeo, no he contado todo porque si no hubiese durado muchísimo más. Espero que esté más o menos completo tocando todos los puntos y nada, aquí os dejo al protagonista.